Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Este día hablaré acerca de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sus funciones y algo muy importante dirigido hacia el tema del tipo de sentencias que se pueden emitir. Comencemos por las funciones, como las podemos observar en la página de la Corte. Esta es la dirección por la cual ustedes pueden ingresar. Aquí la página de la Corte refleja cuál es el trabajo que la Corte Interamericana desarrolla desde hace mucho tiempo. Lo primero que podemos observar son las opiniones consultivas. Ya hemos hablado de las opiniones consultivas en el sentido que la Corte puede responder ciertas preguntas que los estados le hagan en la temática de derechos humanos. Existen ya ciertas resoluciones sobre opiniones consultivas en donde se ha consultado sobre diversos temas relacionados al tema fundamental de los derechos humanos. Así también, la Corte Interamericana puede dictar medidas provisionales. Recordemos que las medidas provisionales es suspender un acto reclamado, pero que ese acto obviamente está enfocado a una vulneración de derechos humanos. Si la Corte determina que las acciones que se encuentra ejerciendo un Estado afectan a un individuo o a varios individuos, puede mandar a que se detengan esas acciones para evitar esa vulneración de los derechos humanos como tal. También aquí ustedes podrán encontrar diversos casos donde se ha planteado el cese de las acciones que están vulnerando los derechos de las personas. También, asimismo, tenemos la supervisión del cumplimiento de sentencia. Quiere decir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no solamente se encarga de resolver un caso, de condenar a un Estado y listo, nos fuimos a dormir a nuestros laureles. No, ¿verdad? Sino simple y sencillamente posterior a esa sentencia en donde normalmente se le obliga al Estado a realizar ciertas acciones o a abstenerse de realizar aquellos actos que están vulnerando los derechos, pues precisamente le da un tiempo prudencial para que se cumpla lo que le ha ordenado. Posterior a ese tiempo prudencial vendrá una supervisión por parte de la Corte para ver si el Estado ha dado cumplimiento a lo que se le ha ordenado. Aquí ustedes pueden encontrar información valiosa sobre la supervisión. Y bien, ahora vamos a lo que realmente nos interesa, y es el tema de los casos contenciosos. Un caso contencioso es un caso donde hay una pugna, hay una pelea, y esa pelea es normalmente contra el Estado como demandado. Aquí no vamos a tener a individuos naturales, por decirlo así, como demandados, sino más bien tenemos al Estado. Aunque las personas que hayan vulnerado los derechos humanos de los otros individuos hayan sido personas concretas, se demanda al Estado porque es el Estado el que tiene la obligación de proteger o de abstenerse a vulnerar los derechos de los demás. Así sea un funcionario público cualquiera, ese funcionario está actuando en representación del Estado como tal. Por lo tanto, en los casos contenciosos se van resolviendo a través de sentencias. Las sentencias son documentos que registran todos los actos que se han llevado en relación a ese caso, ya sean cuestiones de aspectos procesales o cuestiones de aspecto de contenido. Este documento resume los hechos, resume los derechos y al final establece qué es lo que la Corte ha deliberado y cuál es el sentido de lo que ha decidido. Ustedes pueden encontrarlas dando clic aquí, pero ese día no lo vamos a ver todavía porque quiero presentarles los diversos tipos de sentencia que puede existir o que la Corte podría emitir. Yo lo relaciono con el tema de las fases que podrían ocurrir al presentarse un caso. Lo primero que sucede cuando se presenta un caso es que la Corte lo conoce, pero dirige esa solicitud directamente hacia el Estado demandado y le pregunta al Estado qué es lo que tiene que decir. Normalmente el Estado podría interponer ese as bajo la manga, por decirlo así, que es una estrategia en mencionarle
a la Corte que va a interponer unas excepciones preliminares. Excepciones, ya sabemos de la palabra de dónde viene de exceptuar, y preliminares es iniciales. Lo hace obviamente antes de que la Corte comience a conocer sobre el contenido de los elementos. Las excepciones preliminares pues son estrategias que el Estado puede tomar para evitar que la Corte conozca del caso como tal. El Estado podría alegar diversas situaciones, por ejemplo, que se le está acusando porque vulneró algún artículo de un tratado internacional de lo que la Corte tiene competencia, pero el Estado podría decir que se han tomado reserva de ese artículo, que lo que significa en el derecho internacional público es que el Estado dijo o pudo haber admitido un tratado internacional, pero no un artículo en específico. Al hacer esto, el Estado no se encuentra obligado de cumplir ese artículo. Podría ser una situación así o podría ser el hecho de que en el Estado como tal no se hayan agotado los recursos internos. Cuando hablamos de los recursos internos, hablamos del hecho de poder agotar todas las instancias posibles a nivel nacional en donde se decía que podía acudir el ciudadano. Ya lo hemos visto a través de la pirámide del órgano judicial que existen diversas instancias a las que el individuo puede acudir. Pues para que este individuo pueda acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, primero tiene que haber agotado esas instancias. Me refiero al primer grado de conocimiento, segundo grado de conocimiento y tercer grado de conocimiento. Y si en ese ínterin, pues considera que ha existido una vulneración de derechos fundamentales, podría acceder también a la sala de lo constitucional y la sala de lo constitucional darle una respuesta como tal o no. El punto aquí es que sí se viene discutiendo el hecho de que se hayan agotado esos recursos internos, de que el individuo haya intentado que se respetaran sus derechos fundamentales de manera nacional, pero que por alguna razón los recursos o no fueron eficaces, no fueron idóneos, no fueron suficientes, y pues por esa razón se le habilita la posibilidad de ir a la Corte Interamericana. Si por el contrario se demostrara en realidad o la Corte al analizar el caso descubriera que no existe una vulneración de derechos humanos, pues definitivamente el caso se quedaría en esa primera fase, en las excepciones preliminares. Es algo muy importante entonces porque significa que antes de venir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos se tendría que ver la manera de poder acceder a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador para tropicalizar un poco más el tema, ya hablando de este elemento. Si hablamos, por ejemplo, del caso de las hermanitas Serrano versus El Salvador, decimos que ellas intentaron agotar los recursos internos porque fueron dos niñas pequeñas de edad corta que desaparecieron. Ya hemos hablado de este caso en otras ocasiones y pues que lo que sucedió fue que nunca se encontraron, a pesar que la familia estuvo buscando a estas niñas a través de un montón de instancias gubernamentales, pues siempre se obtenía la misma respuesta que no se podía identificar en dónde se encontraba. De tal manera que el último recurso que interpusieron fue en la Sala de lo Constitucional a través de un habeas corpus. O sea, muestras el cuerpo de estas niñas, pero la Sala de lo Constitucional contestó a esa demanda que no era posible conocer porque no se podía ubicar a las personas desaparecidas. Esta situación abrió la puerta para que el caso fuera a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente porque se habían agotado los recursos internos y porque se había demostrado que no había un recurso eficaz para hacer o tener o para lograr tener acceso a las niñas o a la parte física de estas niñas, ni tampoco saber cuál fue su paradero. Esta fue la razón por la que, a pesar de que se interpusieron algunas excepciones preliminares, pues no se pudo, o mejor dicho, se superaron esos elementos para ir a la siguiente etapa, que era la etapa de fondo. En la etapa de fondo, lo que conocemos es la violación de los derechos contrastado con los hechos que las víctimas y sus testigos están manifestando, de forma tal que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos analiza cuál es el contenido de los derechos y lo interpreta conforme a los hechos que las víctimas les han manifestado. De esta manera, puede concluir si realmente existió una vulneración o no. Y eso prácticamente diríamos que es como el cuerpo de la sentencia, en donde hay un análisis y un examen de cada una de las pruebas y de cada uno de los elementos. Lo que yo pretendo que ustedes adquieran el conocimiento es acerca del contenido de los derechos, la manera en que la Corte Interamericana los interpreta, porque como ya dijimos que los derechos son universales, da lo mismo hablar del tema del derecho a la vida a nivel nacional que el derecho a la vida internacionalmente. Tendrán todos el mismo significado. Por esta razón, es interesante ver cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos analiza y entiende el contenido de estos derechos. Precisamente por eso es tan importante ir identificando cómo los hechos vulnerados se relacionan con el contenido del derecho como tal, que es precisamente el trabajo que se ha asignado en la tarea. Y bueno, solamente para no dejarlo de lado, hay otros dos tipos de sentencia, unas que se refieren a reparaciones y costas, que es cuando la Corte ha decidido ya condenar al Estado por las acciones que cometió. Esas reparaciones pueden ser de tipo moral o de tipo económica. Si son de tipo moral, por ejemplo, se le puede pedir al Estado que nombre una calle con el nombre de la víctima, un instituto o cualquier otra institución pública que haga permitir que el nombre de la víctima sea recordado. También otra reparación moral es pedir al pueblo salvadoreño perdón por los hechos cometidos por los agentes del Estado y por sus representantes, independientemente de quién se encuentre en ese momento en el gobierno. Las costas son los gastos que hicieron las víctimas para poder acceder a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quiere decir que el Estado está obligado a cancelar cada uno de los gastos. Si las víctimas incurrieron en gastos de abogados, transporte, alimentación, incluso vamos más allá, aquello que las víctimas perdieron, teniendo en cuenta que si, o mejor dicho, perdieron debido a la vulneración de los derechos humanos. Por ejemplo, en el caso Rodríguez Flores, que es Rodríguez Velasco, perdón, o Velázquez Rodríguez, mejor dicho, en ese caso de Velázquez Rodríguez, el primer caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues precisamente se le condenó a la Corte por el homicidio de este joven que desapareció, lo mataron y luego se descubrió, y lo desaparecieron, pero luego se descubrió que estaba muerto. La Corte obligó al Estado de Honduras a pagar por los insumos que el joven pudo haber ganado si hubiera estado vivo. Él estaba estudiando derecho, desapareció cuando estaba estudiando aún, pero la corte hizo un estimado de lo que hubiera podido ganar si él se hubiera graduado de abogado y hubiera trabajado en un ciento de años, o en, no un ciento, ¿verdad? Pero en un monto de años específico. A esto se le llama lucro cesante, pues todo esto está relacionado al tema de las reparaciones económicas que se podrían realizar a favor de las víctimas. Y las costas es todo lo que incurrieron las víctimas y los gastos que incurrieron para poder acceder al sistema como tal. La interpretación de sentencias se relaciona a la manera en la que la corte interpreta la sentencia, es decir, acá podría el Estado preguntar a qué se refiere cuando me dice que yo haga o deje de realizar cierta acción y la corte podría profundizar un poco más en eso para que el Estado quede claro de cuáles son las acciones que tiene que cumplir o las acciones que debe dejar de realizar para salvaguardar los derechos de las personas demandantes. En este sentido, pues he querido explicarles esto antes de poder acceder a la sentencia, porque lo que a mí me interesa
de las sentencias como tal es que ustedes las conozcan, pero que conozcan el fondo de la situación. Entonces, si ya estamos aquí en casos contenciosos, ustedes dan clic acá en sentencia y se les va a desplegar el siguiente cuadro, que yo ya me he adelantado porque cuesta un poquito que cargue y no queremos perder tiempo. Aquí ustedes van a encontrar todos los casos contenciosos. Como ustedes pueden ver, aparece el nombre del caso versus el estado y cualquier estado que haya sido demandado. Argentina, Colombia, Argentina, Paraguay, etcétera. Otra cosa importante que ustedes tienen que ver es que si la sentencia tiene la identificación de qué tipo es. Aquí, por ejemplo, solamente se trata fondo y reparaciones y costas. Quizás como algo histórico decir que a partir de esa primera sentencia en contra del Estado de Honduras, se realizó un solo documento que contenía excepciones preliminares, fondos, reparaciones, y todo en un solo documento, pero ahí por el 2004 la Corte comenzó a hacer diversos documentos en donde se separaba solo excepciones preliminares, solo fondos, solo reparaciones y costas, solamente interpretación de sentencias, y precisamente por eso es que les estoy comentando, porque como les he asignado diversos casos, habrán algunos casos que ustedes tienen que buscar en donde diga específicamente fondo, para poder identificar cuál es el contenido de lo que se ha discutido. No me interesa saber acerca de las reparaciones y de las costas, tampoco me interesa saber acerca de la interpretación que la Corte ha podido emitir, y tampoco me interesa el tema de las excepciones preliminares. Me interesa que ustedes analicen el tema de fondo. Por lo tanto, aquí pueden ir viendo ustedes de manera detallada de lo que se refiere. Cuando aparecen cada uno de estos elementos, dice excepciones preliminares, fondos, reparaciones y costas, quiere decir que en un solo documento aparecen cada una de las fases. Si solamente dice excepciones preliminares, pues solamente se encontrará el tema de las excepciones preliminares. Ya después de algún tiempo, la Corte identificó que era como un poco engorroso el que estas fases estuvieran en diversos documentos y retomó la forma inicial en donde se iba a hacer constar dentro de un solo documento cada uno de los elementos que ya les he mencionado. Pero por si acaso, pues yo les estoy explicando porque si ustedes, por ejemplo, nunca encontraron el alegato de los derechos ni el relato de los hechos del caso, quiere decir que no están viendo una sentencia de fondo, sino que estarán viendo cualquier otro tipo de sentencia. Quiere decir que ustedes tienen que tener cuidado con lo que están analizando. Vamos a ver cómo se miraría una sentencia para que ustedes puedan ir identificando cada uno de esos elementos que se están solicitando como tal. Ya ahorita. Aquí pueden ver que se ha desplegado la sentencia y como ven, pues es un documento bastante amplio, pero no quiero que se asusten porque si bien es cierto, este es un documento pequeño, para mí pequeño de 52 páginas porque hay sentencias que tienen 200 páginas. Entonces, no quiero que se asusten por la cantidad de información, sino que simple y sencillamente lo que yo quiero que ustedes encuentren cuáles son los hechos y aquí como dice, cuál es el fondo del asunto. Si estos son los hechos de lo que le están contando a la Corte, de qué fue lo que sucedió, cuál es el derecho que se ha vulnerado en este sentido. Pero lo que no quiero que hagan es enumerar los derechos. Decir, por ejemplo, se vulneró el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica y a las garantías judiciales y eso ya. Ya les he mencionado que no nos vas a enumerar la información, sino que es importante explicar por qué. Quiero entonces que por favor me relacionen lo que sucedió, o sea, los hechos, y me digan que al realizar esa acción se cometieron violaciones de derechos por tal y por tal motivo. Obviamente, la Corte relaciona ciertas situaciones con
los artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Aquí, por ejemplo, se estará analizando un artículo específico de la Convención y ustedes obviamente tendrán que leer la Convención. Algo que realmente sería muy interesante es que ustedes pudieran realizar el ejercicio de comparar el contenido que hay en la Convención Americana de Derechos Humanos con el contenido de nuestra Constitución e identificar si realmente esos derechos señalados en la CADH se encuentran también señalados en la Constitución de El Salvador. Bueno, esa es prácticamente la actividad que habría que realizar. Háganlo con calma. Como ven, solamente me interesa esta parte de la sentencia, hechos y fondo, o hechos y derechos. Ya posteriormente en la sentencia encontrarán reparaciones, los puntos resolutivos y otro tipo de cosas que realmente no interesan para este momento en específico. Tal vez, probablemente, en otro momento tendrán otro docente que pueda explicarles acerca más de otras cosas que son importantes que dictamina la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero ahorita a mí lo que me interesa es que ustedes conozcan el contenido de los derechos como tal. Y lo van a hacer leyendo las sentencias, que prácticamente es el máximo tribunal a nivel regional que puede decidir acerca o no de las vulneraciones de derechos humanos. Eso es todo entonces. Quedo a su disposición para cualquier consulta en la plataforma. Bendiciones.